Y bueno, lo que les vamos a presentar es un informe que tiene muchos meses que queremos compartir esta información. Una parte también es un recuento de información pública, pero que necesita tener su propia narrativa. Y bueno, yo les puedo plantear, ahorita que presenta Luis Fernando, les puedo plantear que nuestro menú del día de hoy viene en 4 partes. El primer plato sería una idea de cómo debería ser una ley en materia de vigilancia de comunicaciones, es un tema de principios. El segundo plato es en torno a la manera en la que está la ley. Una cosa es cómo debe estar y otra cosa es cómo está en este momento. Este año en particular, y desde 2014 ha sufrido muchas modificaciones la ley, hay que hacer un update de eso. El tercer plato se trata acerca de cómo se está aplicando esa ley. Ya sabemos cómo debería ser, cómo se está aplicando en terreno, y producto de eso ha sido un trabajo de alrededor de 600 solicitudes de acceso a la información, 200 recursos de revisión, donde la idea se trata pues de tener los mejores datos para tener la mejor discusión. Y por último hablamos ni de cómo debería ser la ley, ni de cómo está la ley, ni de cómo se está aplicando la ley, sino cómo se va de la ley para hacer vigilancia de comunicaciones. Sin más, en esos 4 términos vamos a arrancarnos. Yo les presento entonces a Luis Fernando García, él es director ejecutivo de R3D, y nuevamente muchas gracias por asistir, de verdad estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Somos una organización de derechos humanos dedicada a la defensa de estos derechos en el entorno digital. Somos una organización que nació apenas hace casi 3 años, en el año 2014, y a mí particularmente me da mucho gusto poder presentar este informe, el cual es prácticamente producto de mucho más de un año de trabajo, yo diría desde 2014 cuando decidimos hacer esta organización. Y bueno, para que les doy más vueltas, vamos a lo que señalaba Carlos, que es este informe en el que tratamos de hablar sobre la vigilancia, no nada más de comunicaciones, pero principalmente, que es el tema principal. Siguiente slide, por favor. Okay. Para empezar, ¿a qué nos referimos con vigilancia estatal en particular? Bueno, nos referimos a la recolección, el almacenamiento, el monitoreo, el análisis de información personal por parte de autoridades o por particulares requeridas por la autoridad, por supuesto sin que la persona que está siendo vigilada tenga conocimiento de ello y sin consentimiento. Y normalmente el problema de la vigilancia se nos presenta de una manera muy simplista. Se nos presenta como una circunstancia en la que tenemos que elegir entre seguridad o privacidad. Y de un lado se nos dice y se nos pone es que la vigilancia es importante para la seguridad pública, para el combate a la impunidad, para la seguridad nacional, y ciertamente medidas de vigilancia en principio aceptemos que podrían ser útiles para esos fines. Sin embargo, también sobre todo quienes presentan esta fórmula tan dicotómica, tan simplista de observar el asunto, dibujan las afectaciones a la privacidad de una manera muy difusa. Es difícil, por un lado, entender realmente qué se afecta y cómo se afecta y a qué grado se afecta la privacidad. ¿Qué riesgos implica la vigilancia? Y para dar un poquito de más mayor contexto, y lo que nosotros estamos proponiendo en este informe y en esta presentación es que desafiemos un poquito esta premisa en donde necesariamente tienen que estar confrontados seguridad y privacidad. ¿Con base en qué elementos tomamos una decisión como sociedad de qué privilegiar o en dónde hacer las negociaciones entre estos ambos intereses? Empecemos tratando de identificar qué información se puede modificar o se puede obtener a través de la vigilancia y qué implica eso, qué grado de afectación a la privacidad eso implica. Y normalmente cuando se habla de vigilancia, uno se imagina el contenido de las comunicaciones. Se imagina una autoridad vigilando, interviniendo un teléfono o conociendo correos electrónicos o mensajes. Digamos, la imagen que la mayoría de la gente piensa cuando se le habla de vigilancia de espionaje. Sin embargo, la vigilancia va mucho más allá, sobre todo en los últimos años. También las autoridades están muy interesadas en obtener lo que se conoce como metadatos de comunicaciones, los datos de localización y muchos otros datos que se generan en la interacción que tenemos cada vez más con distintas cosas, con el espacio público, con servicios, con productos.
Pero para entender un poquito mejor, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tanto revelan estos metadatos? ¿Por qué le hacen tanto al cuento, no? Pues de entrada, los metadatos de comunicaciones, para que se quede más claro a qué me refiero, son, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, los metadatos de comunicaciones, el historial de comunicaciones. ¿Quién le llamó a quién? ¿Qué número le llamó a qué número? ¿Qué número te llamó? Etcétera. El historial de comunicaciones. La fecha, la hora, la duración de las comunicaciones. Los datos de localización de los comunicantes. ¿Dónde estaba yo cuando le hablé a fulano y dónde estaba fulano? Datos de identificación de los dispositivos. Los teléfonos tienen un número único, los chips también tienen un número único. ¿Y qué tanto pueden revelar estos metadatos? Si yo veo sus metadatos, ¿qué puedo llegar a observar? Unos investigadores de la Universidad de Stanford hicieron un estudio, pueden encontrar más información en el informe sobre esto, pero un estudio en el que le pidieron a casi un poquito más de 300 personas que les dejaran monitorear sus metadatos por un periodo de tiempo corto, alrededor de unas cuantas semanas. Y los investigadores analizaron esos metadatos y vieron qué cosas podían llegar a saber de esas personas. Sin saber el contenido, yo no sé qué hablaste por teléfono, yo no sé qué mails mandaste, yo no sé nada de eso, pero yo sé que te comunicaste a tal hora, con tal persona, y nada más, y tu localización, y nada más. Por ejemplo, en un caso, analizándolo en este estudio, una persona, se dieron cuenta que una persona se comunicó con varios grupos sobre neurología, con una farmacia especializada, con un servicio de atención en condiciones raras y a un número directo de una farmacia utilizado exclusivamente por pacientes de esclerosis múltiple. ¿Ustedes qué podemos desprender de esta información? ¿Esta persona, ustedes creen que está enferma de algo? ¿De esclerosis múltiple probablemente? Eso se puede saber. Otro caso, una mujer tuvo una larga llamada con su hermana, 2 días después hizo varias llamadas a una clínica de interrupción del embarazo, volvió a comunicarse con la clínica 2 semanas después y un mes después. ¿Qué se puede inferir de esos metadatos? Muy probablemente que esa persona interrumpió un embarazo. Y todas estas son cuestiones claramente sensibles que tenemos derecho a no permitir que otras personas conozcan de nosotros sin una razón justificada y sin controles específicos al respecto. Pero esto es solamente una muestra de lo que los metadatos pueden llegar a revelar. Se puede desprender cosas como ya vimos, el estado de salud, relaciones personales, preferencias políticas, preferencias religiosas, preferencias sexuales, patrones de movimiento, dónde durmieron, cuál es su domicilio, si durmieron fuera de su domicilio, etc. Se pueden saber muchas cosas, ¿no? Esto le empieza a dar un poquito de dimensión a la hora de que se nos presenta el dilema de seguridad contra privacidad. Bueno, ya sabemos qué implica, no es trivial la afectación a la privacidad que implica la vigilancia. Y no solamente es trivial el acceso y el conocimiento de esos datos, sino también su recolección. De manera creciente, países están obligando a ciertas empresas a que conserven datos, por si se necesita saber qué hiciste los últimos 2 años. En el caso de México, la Ley de Telecomunicaciones estableció la obligación de que las empresas que nos dan el servicio de telecomunicaciones guarden de nosotros, de todos, no de ciertas personas sospechosas de algo, de todos nuestros metadatos de comunicaciones de 2 años. ¿Y cuál es el riesgo de esta conservación masiva e indiscriminada de datos? Aquí hay un ejemplo. Se acordarán del RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones. Datos de celulares de venta en la web. Y así es el caso, cada 3-4 meses vemos en las noticias, se filtró el padrón electoral, se filtró el padrón de beneficiarios de tal servicio, de tal de seguridad social. La retención masiva e indiscriminada de datos genera inmediatamente un riesgo a la privacidad porque es altamente vulnerable al robo, a la intrusión ilícita, a la venta de esos datos. Entonces tampoco es trivial la mera conservación. Y ya no es solamente el tema de las comunicaciones. Como les decía, cada vez de manera creciente, nuestra interacción con la realidad, con la vida, ¿no? No es como, bueno, pues ya voy a dejar mi celular y se acabó y ya me quito de problemas y nadie me va a vigilar. Es imposible escapar y cada vez va a ser más difícil escapar de la generación de datos. Cuando compras algo, generas datos. Cuando pasas por enfrente de una cámara de vigilancia, generas datos. Y cada vez de manera creciente hasta los electrodomésticos que compramos registran y recolectan datos sobre nuestra actividad.
Los refrigeradores van a saber qué cosas metemos en el refrigerador. Y no estoy digamos, exagerando. Y ya verán esto que le llaman el Internet de las cosas, básicamente el Internet de las cosas de alguien más en tu casa, registrando las cosas que estás haciendo. Y que se utilizan esos datos, y esos datos se pueden utilizar para muchas cosas. Para venderte cosas, para usarlas en tu contra, y probablemente algunas personas dirán, yo sí quiero que se usen ciertos datos para que me den un servicio particular. El tema no está en el sí o en el no. Este supuesto dilema entre seguridad y privacidad no es tal. Nadie está, y quien lo esté planteando creo que está cayendo en una insensatez, que elegimos seguridad, entonces cualquier tipo de vigilancia es legítima. O que no, la privacidad es muy importante, entonces ningún tipo de vigilancia nunca es posible. Y no se trata de eso. Pero sí es importante tener conciencia, primero, ser muy críticos de qué tanto la vigilancia verdaderamente contribuye a los fines de seguridad pública, de combate a la impunidad. Les dejo esa premisa, no la den por sentado, vamos a otorgar datos que también la comprometen un poquito. Y sí tomar mucha conciencia de que la invasión de la privacidad que implica la vigilancia no es trivial, sino que hay un alto riesgo de afectación a tu privacidad, pero no nada más a tu privacidad, a tu seguridad inclusive, porque esos datos pueden ser utilizados para afectar tu seguridad y también tu patrimonio y otros intereses muy importantes. Y la vigilancia tiene una particularidad que también la hace muy importante y muy difícil de regular y que merece un tratamiento especial desde el punto de vista jurídico, que es que la vigilancia es por naturaleza secreta. La persona que está siendo afectada en sus derechos no sabe que está siendo afectada en sus derechos. Cuando a mí me detienen o allanan mi domicilio o me están torturando, mínimo sé que me está pasando, sé que me están torturando, sé que me están deteniendo y puedo, en el ideal, en un Estado democrático de derecho, acudir a mecanismos institucionales para resistir esa afectación de derechos. Pero en este caso yo no sé que estoy siendo afectado en mi privacidad y eso hace muy complicado que yo pueda resistir la vigilancia. Por eso es que es muy importante tratar esta afectación a un derecho de manera especial. Es por eso que es indispensable que existan controles. Los controles son necesarios. ¿Y qué controles son los que se han identificado en jurisprudencia, en los organismos internacionales de derechos humanos, que hemos empujado por cerca de 3 años? Básicamente, ¿qué proponemos? ¿Cómo debería ser la vigilancia para que pueda conciliar estos intereses y sí servir para la seguridad, pero garantizar en la mayor cantidad posible la privacidad y la ausencia de abusos de este mecanismo de vigilancia? Primero, las leyes, como yo no puedo saber cuando me están vigilando, mínimo tengo que saber en qué circunstancias, quién, cuándo y cómo me puede vigilar y qué es lo que puede vigilar. Deben existir leyes y sus interpretaciones que tienen que ser públicas, deliberadas, tomadas por un órgano democráticamente elegido, que señale con claridad y precisión quiénes, cuándo, cómo se puede llevar la vigilancia. Esto es clave. Un ejemplo, la ley de telecomunicaciones señalaba, y es lo que nosotros decíamos que estaba mal la ley de telecomunicaciones, ¿quiénes pueden hacer vigilancia? Autoridades de seguridad y justicia. Fin. ¿Saben cuántas autoridades dijo? Yo soy autoridad de seguridad y justicia. Ahorita van a ver cuántas. Otra cuestión que es muy importante y que se habla mucho, pero a veces hay mucha confusión sobre qué significa. No basta con que las medidas de vigilancia estén en una ley y esté claramente quién las puede hacer, sino que tienen que ser necesarias y proporcionales. ¿Qué significa esto, que sean necesarias y proporcionales? Que no todo lo que es útil es legítimo. No todo lo que sirve para algo es legítimo en un Estado democrático de derecho. En el caso de la vigilancia, no toda vigilancia es igual y no toda vigilancia es legítima. Puede haber vigilancia legítima y puede haber vigilancia ilegítima. Y depende de muchas cuestiones. Les voy a dar un ejemplo. En el contexto de la vigilancia, ¿qué significa? ¿Dónde están las diferencias y qué tipo de vigilancia no es legítima? Por ejemplo, la vigilancia masiva. No es legítimo, no es proporcional. Perdón, me salté uno. ¿Qué es necesidad y proporcionalidad? Necesidad significa que de todas las alternativas que tienes para conseguir ese objetivo, digamos la seguridad, elijas la que restrinja el derecho de la manera más acotada posible. De todas tus herramientas disponibles,
utilizas la que invade menos. No vas a usar un arma nuclear para clavar un clavo, ¿no? O sea, un martillo es lo necesario. O sea, no necesitas mucha más fuerza de la que puedes otorgar con un martillo. Proporcionalidad. Que la afectación al derecho humano no resulte exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Aun cuando sea la única medida que tú tienes disponible para conseguir ese objetivo, puede que sea simplemente demasiado el sacrificio a la privacidad o a otro interés en aras de perseguir la seguridad. Y ejemplos concretos. Esto depende de un ejercicio de ponderación. Ejemplos concretos de la vigilancia, así como no todo lo que es útil es legítimo, no toda la vigilancia es legítima. Uno es la vigilancia masiva. No es proporcional, no es necesario vigilarnos a todos para encontrar a unos cuantos, para vigilar a unos cuantos. No es legítimo ni proporcional invadir las comunicaciones de todas las personas de manera sistemática en todo momento, cuando lo que quieres es intervenir en las comunicaciones de una persona específica respecto de la cual tienes indicios de que participó en un hecho delictivo, por ejemplo. Otro ejemplo, las puertas traseras o backdoors. Seguramente escucharon en este año un caso en el que el FBI le pedía a Apple que construyera una puerta trasera al software de iPhone. Y una puerta trasera significa básicamente hacer el teléfono defectuoso. Es hacerlo peor de lo que es para facilitar la vigilancia. Y con eso afectando, poniendo en riesgo la seguridad de todos los usuarios de iPhone. Para poder desbloquear un teléfono, el FBI quería que Apple comprometiera la seguridad y privacidad de todos los teléfonos. Ese es un ejemplo de una medida que no es necesaria y que no es proporcional. Entonces, además de que haya leyes claras, además de que sea necesario y proporcional, es importantísimo el control judicial. ¿Por qué es importante el control judicial? Porque normalmente la vigilancia se lleva a cabo, si no hubiera juez, la autoridad vigila a la persona y, como ya hemos señalado, yo no sé que estoy siendo vigilado. Si se está haciendo, ¿de qué sirven las leyes que digan quién, cuándo y cómo si no hay quien verifique que se cumplan? Como yo estoy el afectado y yo no puedo resistir esa vigilancia. Algunas veces la empresa podría técnicamente oponerse y decir, oye, este requerimiento no es conforme a la ley, pero como vamos a ver más adelante, no sucede muy seguido. Es indispensable la figura del juez porque el juez es el único que puede verificar y revisar la legalidad y necesidad y proporcionalidad de las medidas. Esa figura de tercero que también defiende los intereses del la propia persona vigilada es importantísima. Algunas veces se señala que el control judicial es un obstáculo para que las autoridades hagan bien su trabajo, que la hagan rápido, que identifiquen y rescaten a una víctima de secuestro. Sin embargo, de nuevo, es una dicotomía en donde parece que tenemos que elegir una u otra, o control judicial o eficacia de las autoridades, y de nuevo es un dilema falso. Se puede conciliar y se pueden conseguir ambas cosas. Un ejemplo es estableciendo mecanismos de emergencia en el que una autoridad accede a la vigilancia, por ejemplo, geolocaliza de manera directa, le pido a una empresa, oye, geolocaliza este teléfono porque es una persona que está secuestrada, pero al mismo tiempo, o lo más pronto posible, se le notifique también al juez. El juez se toma el tiempo que tenga que tomarse para analizar si la medida está conforme a la ley, es necesaria, es proporcional, decide, ok, sí, autorizo la medida y tiene efectos retroactivos, es como si desde el principio hubiera estado autorizada. Pero si no, se le pone un alto a esa vigilancia y se ve, oye, hay un momento de detección de un posible abuso. La autoridad accede a los datos de manera rápida, puede hacer su trabajo bien, pero no prescindimos del control judicial tan importante para evitar los abusos. Esto ya está, por cierto, incorporado de alguna manera, no perfecta, pero de alguna manera en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La investigación o la vida de una persona se ha notificado, y eso pasa en varios países. Te dicen, hace un año te vigilamos esto y te vigilamos por esta razón. Y en ese momento tienes conocimiento de eso y puedes acudir a los mecanismos institucionales para decir, oye, yo creo que esta vigilancia fue abusiva. O puedes decir, bueno, pues ya no pasa nada. Pero es importante, lo más importante es que la persona y la autoridad que ejerce una medida de vigilancia sepa que se va a saber que la hizo, contra quién la hizo y por qué la hizo, y alguien va a verificar y en su caso establecer una resistencia a esa vigilancia. Ahora, esto es el deber ser, como decía Carlos.
Esto es lo que debería ser la vigilancia. Debería ser una vigilancia con estos controles. ¿Cómo es en la ley en México? Y partiendo de 2014, como les decía, en ese momento se aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Telecomunicaciones, y había muchas cuestiones muy complicadas en esa ley. No se definían las autoridades, no se definía si había mucha imprecisión respecto de si había necesidad de obtener una autorización judicial antes de hacer la vigilancia, etc. Nosotros emprendimos muchas acciones, un juicio de amparo fue, digamos, la punta de lanza de estas acciones, justamente para tratar de revertir y de clarificar estas cuestiones. Y lo que les vamos a presentar ahora es cómo está la ley ahora, cómo está la ley, la Constitución y su interpretación el día de hoy. Primero, ¿qué formas de vigilancia están reguladas en México? Como ya les mencionaba, la conservación masiva de metadatos se establece en el artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones, obliga a empresas a conservar por 2 años todos los metadatos de todos los usuarios de telecomunicaciones, incluyendo historial de comunicaciones, hora, fecha y duración de las llamadas, ubicación, localización de los comunicantes, etc. Disposiciones similares han sido invalidadas, por ejemplo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque dijeron esto es una medida de vigilancia masiva, es innecesaria, es desproporcional y no cabe, viola los derechos de la privacidad de los ciudadanos europeos. Desgraciadamente, en nuestro amparo no tuvo éxito en esta parte, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que esta obligación de retención masiva e indiscriminada de datos era constitucional. Sin embargo, R3D en los próximos días va a interponer la petición ante el sistema interamericano y esperamos que después de varios años el sistema interamericano, esperemos, si sigue ahí el sistema interamericano, que analice esta cuestión y diga, y además genere un precedente que también sirva para toda la región. Entonces, ahí es algo para el futuro, les estaremos informando. Pero también existen otras medidas de vigilancia, por ejemplo la intervención de comunicaciones privadas, que está en el artículo 16 constitucional, digamos de una manera reconocida, y acá había todo un tema, ¿no? Había toda una discusión de si la intervención de comunicaciones privadas y la protección que otorga la Constitución, que establece límites y controles muy específicos, únicamente se refieren al contenido de las comunicaciones, que dice el mail o la conversación, o también aplicaba a los metadatos de comunicaciones. Y afortunadamente, producto del amparo que nosotros interpusimos contra la Ley de Telecomunicaciones, que fue decidido por la Suprema Corte, se interpretó y se decidió y quedó claramente establecido que sí, que los metadatos, que para acceder a metadatos de comunicaciones también se requiere una autorización judicial. Entonces, si bien no logramos que se quitara la conservación masiva e indiscriminada de datos de la Ley de Telecomunicaciones, el acceso a esos datos tiene que estar mediado por una autorización judicial, como nosotros propusimos desde 2014 que se estaba señalando la ley y que por alguna razón no se quiso establecer de manera específica y clara en la ley. Y también está el tema de la geolocalización en tiempo real, que es básicamente el monitoreo de los datos de localización de un usuario de telecomunicaciones de manera continua por un periodo de tiempo determinado. Ahora, ¿quién puede llevar a cabo medidas de vigilancia? La Constitución señala 2 grupos de autoridades: autoridades de procuración de justicia y autoridades federales que tengan una facultad reconocida en la ley. También la Corte interpretó este artículo 16 y dijo, tanto para intervención de comunicaciones privadas, incluyendo el acceso a datos conservados, incluyendo la geolocalización, las únicas autoridades que pueden llevar a cabo estas medidas son las Procuradurías, PGR, las Procuradurías estatales y de Ciudad de México, la Policía Federal y el CISEN, nada más. Cualquier otra autoridad que quiera hacer o que haga una medida de vigilancia es una medida de vigilancia ilegal. Estas son las únicas autoridades, es algo que no estaba claro en la ley, pero afortunadamente, producto de nuevo del amparo que interpusimos, la Suprema Corte lo dejó muy claro, solamente estas autoridades. ¿Cuándo y cómo puede emplearse la vigilancia? Primero, autorización judicial. Como claramente dice el artículo 16 constitucional, no hay ni siquiera controversia. La intervención de comunicaciones privadas requiere una autorización judicial.
Y por comunicaciones me refiero nada más a llamadas telefónicas, el contenido de los correos electrónicos, el contenido de mensajes, todo eso es contenido de comunicaciones y está protegido. Requiere una autorización judicial para poder ser accesado. También, como ya vimos, vía la interpretación de la Suprema Corte, producto del amparo que en el R3D interpusimos, el acceso a metadatos conservados también requiere autorización judicial. En la decisión de la Suprema Corte, producto de nuestro amparo, la Corte dijo que la geolocalización no requería autorización judicial. Sin embargo, en junio de este año fue publicado en el Diario Oficial la reforma al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ya se requiere autorización judicial para llevar a cabo también la geolocalización, y también se incluye un mecanismo de emergencia como el que fue descrito hace unos momentos. ¿Cuándo puede emplearse la vigilancia? En el caso de las Fiscalías y Procuradurías de Justicia, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala de manera más o menos genérica cuando sea necesario para la investigación de algún delito. En el caso de la Policía Federal, no es cuando la Policía Federal básicamente lo que hace es prevenir delitos. Prevenir significa tratar de impedir que suceda algo que no ha sucedido, que está en el futuro, que es incierto. Pero no, y eso abriría la puerta a que la Policía Federal diga, pues yo voy a prevenir el delito, entonces voy a investigar y vigilar a todo el mundo. No, la ley acota mucho más cuándo puede intervenir comunicaciones privadas y dice cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando una lista particular de delitos. Una lista bastante amplia, pero bueno, al menos le pone ciertos límites cuando haya indicios. No es cuando me imagine yo que puede llegar a cometerse un delito, no. Tienes que demostrar ante un juez que hay indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de un delito. Y en el caso del CISEN, la Ley de Seguridad Nacional establece que se puede utilizar la vigilancia de comunicaciones en casos de amenaza a la seguridad nacional. Desgraciadamente, el artículo 5 de esa ley define qué es una amenaza a la seguridad nacional de manera muy amplia. Desde nuestro punto de vista es algo que se tiene que corregir y tiene que definirse de manera mucho más concreta en qué circunstancias, de manera similar a como pasa con la Policía Federal, y el CISEN debería tener que acreditar que una amenaza a la seguridad nacional es de ejecución inminente o existen indicios de que puede concretarse, no nada más de manera genérica para investigar una posible amenaza, un caso hipotético. Es importante también señalar cuando no se puede emplear la vigilancia de comunicaciones. El artículo 16 constitucional, la Corte ya dijo que esto también aplica para geolocalización, para acceso a datos conservados. Cuando se trata de cuestiones de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, en el caso de las comunicaciones de un detenido con su defensor. No se puede llevar a cabo ninguna medida de vigilancia de comunicaciones en estos casos. ¿Existen otras medidas de rendición de cuentas en México? Transparencia, sí. Ahorita vamos a hacer, en el informe hacemos un estudio particular sobre el tema de transparencia y vigilancia, pero no está reconocido ni la supervisión independiente ni el derecho a notificación a los afectados. En el caso de la transparencia, hemos logrado, muchas organizaciones de la sociedad civil, avances normativos muy importantes. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia establece en el artículo 70, fracción 47, que las autoridades que llevan a cabo medidas de vigilancia tienen que publicar de manera proactiva estadísticas sobre vigilancia. Ya ni siquiera se las tenemos que pedir. Las tendrían que publicar en su página de internet. Esto es un avance muy importante. Tanto la ley federal como las 32 leyes locales de transparencia, con muchos retrasos, pero ya todas ellas reconocen esta obligación. La otra es los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en su lineamiento 18º establece básicamente 3 obligaciones de transparencia relativas con la vigilancia. La primera es que las empresas de telecomunicaciones tienen que emitir un reporte semestral con estadísticas sobre las medidas de vigilancia que les son solicitadas por autoridades. La segunda obligación es que el IFT tiene que publicar en su página de internet esas medidas de vigilancia, esos reportes semestrales. Y la tercera es que el IFT, y el IFT se dio esas obligaciones a sí misma, tiene que requerir a las autoridades también un informe semestral con estadísticas sobre las solicitudes de acceso a datos conservados y de geolocalización en tiempo real. Son avances muy importantes en los que estamos muy orgullosos del papel que jugó R3D junto con otras organizaciones. En el tema de la Ley General de Transparencia sí quiero hacer mención específica del artículo 19 y de su directora Ana Cristina Ruelas, la cual fue fundamental para que esta disposición fuera una realidad. Desgraciadamente en la práctica la cuestión es muy distinta.
Al día de hoy solamente una autoridad ha cumplido con el artículo 70, fracción 47. Solamente la Fiscalía General de Querétaro tiene su portal de transparencia en Internet la información estadística sobre medidas de vigilancia. De manera parcial o cumplimiento, 10 empresas sí enviaron su reporte semestral al IFT, pero el IFT no ha publicado sus informes en su página de Internet. Nosotros los obtuvimos vía solicitudes de información, pero deberían estar en la página de Internet, y no lo están. Y el IFT no ha requerido a las autoridades para que presenten sus informes, o al menos cuando le preguntamos nos dijo que no tenía información al respecto y le emitimos una demanda de amparo, y también en la contestación de la demanda de amparo no nos ha presentado esos informes. ¿Podría ser esa demanda de amparo dejar de existir? Simplemente el IFT diciéndonos, sí, cumplí. No ha cumplido. Metimos una demanda de amparo y está en proceso ese juicio de amparo, por la omisión de requerir a autoridades de informes semestrales. Pero también en R3D realizamos un montón, ahorita van a ver cuántas, solicitudes de acceso a la información pidiendo estadísticas relativas con la vigilancia, y producto de esas solicitudes de acceso a la información hubo claramente mucha resistencia, la necesidad de interponer cientos de recursos de revisión en materia de transparencia, y hemos logrado que 11 órganos garantes de transparencia, incluyendo el INAI, ya hayan reconocido en resoluciones de transparencia que los datos estadísticos relativos a la vigilancia son información pública. También hemos pedido acceso a versiones públicas, tanto de las solicitudes que hacen las autoridades a los jueces, como las solicitudes que hacen a las empresas, y también a los propios jueces que nos den información, y las versiones públicas de las resoluciones en las que autorizan o niegan los requerimientos de las autoridades en materia de vigilancia. Acá hay más resistencia. Algunas autoridades, cuando llegamos a acceder a las versiones públicas, nos entregan esto, cientos de hojas, esa es una. La respuesta de la Policía Federal fue como de 200 páginas, todas testadas absolutamente. Algunos institutos de transparencia ya han reconocido que tenemos derecho a acceder a esas versiones públicas, otras, incluyendo el INAI, no. Pero estamos litigando esas cuestiones también. Esperemos el informe el año que entra a ver qué avances podemos reportar. Y otro caso que es muy curioso es el extraño caso de un número que amenaza la seguridad nacional, según el CISEN y el consejero jurídico de la presidencia. En este año le preguntamos al CISEN cuántas personas espió en 2014. Es un número. No le estamos diciendo que nos diga quién, no le estamos diciendo que nos diga por qué, estamos diciendo que nos diga cuántas. El INAI, bueno, el CISEN no nos quiso decir, metimos un recurso de revisión, el INAI nos dio la razón, le dijo tienes que decirle el número, y el CISEN convenció al consejero jurídico de la presidencia de que interponga un recurso de revisión en materia de seguridad nacional ante la Suprema Corte, que es el segundo en toda la historia. Tenemos ese honor. La verdad me dio mucho gusto darme cuenta que era la segunda vez en toda la historia el único recurso de esta materia en el año en que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Federal, impugna una decisión del INAI porque considera amenaza a la seguridad nacional. Este recurso, por cierto, está a punto de resolverse, ya está listado en la ponencia del ministro Cosío en el Pleno, en las próximas semanas se va a resolver. Esperemos que el número lo conozcamos y amenacemos la seguridad nacional con él. Es nuestra verdadera intención. Y otra cuestión que hicimos también este año fue utilizar la ley de datos personales para decirle a las empresas de telecomunicaciones, oye, yo también quiero ver mis metadatos. Si la autoridad puede ver mis metadatos, ¿por qué yo no puedo ver mis metadatos? Dame mis metadatos. Le preguntamos a AT&T, a Movistar y Telcel. Ninguna nos lo quiso dar. Iniciamos procedimientos de protección de datos personales y ganamos ya 2 de ellos. El INAI ordenó a AT&T y a Telcel, entregaron nuestros metadatos. Esperamos que pronto también la decisión sobre Movistar vaya en el mismo sentido. Sin embargo, a pesar de que ganamos los 2 recursos, las empresas siguen sin darnos todos los datos, en particular no nos quieren dar nuestros datos de localización. Ya vimos cómo debe ser la vigilancia, cómo está en la ley la vigilancia, ya vimos un poquito sobre la práctica de la vigilancia, de cómo no se está cumpliendo esa ley, pero ahora les vamos a presentar la vigilancia en números, la vigilancia en la práctica. Como les anticipaba, en el último año hicimos cerca de 600 solicitudes de información que dieron pie a más de 200 recursos de revisión en materia de transparencia. Fueron más de 600 o cerca de 600 solicitudes de acceso a la información a más de 100 autoridades federales y de todo el país.
Y nuestra intención era precisamente conocer, bueno, ok, ya se aprobaron estas medidas de vigilancia, quién está haciendo vigilancia, cuántas veces, hay gente que está haciendo vigilancia que no debería estar haciendo vigilancia, está siendo utilizada autorización judicial, todas estas cuestiones que queríamos saber. Y básicamente nos basamos en 3 fuentes. Hicimos preguntas a las propias autoridades que nos dijeran, a ver, ¿cuántas has hecho? ¿Cuántas solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, de geolocalización has hecho? Pero también dijimos, vamos a otras fuentes para contrastar esa información. Le preguntamos al Poder Judicial Federal cuántas veces le pidieron esa información a esas autoridades, y cuántas veces la autorizaron y cuántas veces la negaron. Y finalmente, hace un poquito más de un mes, tuvimos acceso a los reportes, el primer reporte semestral que 10 empresas mandaron al IFT relativas al primer semestre de 2016. Y estos son los hallazgos importantes. En el informe van a encontrar mucha más información, pero estos son los hallazgos más importantes. Dividimos los hallazgos por tipo de vigilancia, intervenciones de comunicaciones privadas, datos conservados y geolocalización. Y lo primero que queríamos saber era, a ver, ¿quiénes son los que más hacen vigilancia? En el caso de intervenciones de comunicaciones privadas entre 2013 y 2015, el CISEN es el que más ha realizado, 2002, seguido de la Policía Federal y la PGR. 3.182 solicitudes en total. También otras autoridades dijeron, sí, yo también solicité a algún juez autorización para llevar a cabo intervención de comunicaciones privadas, en particular la Procuraduría de Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Sin embargo, cuando le preguntamos al Consejo de la Judicatura Federal, oye, ¿estas autoridades te pidieron información? El Poder Judicial no tiene noticia, o no nos dijo, no tiene noticia de que estas autoridades le hayan solicitado autorización judicial para llevar a cabo intervenciones de comunicaciones privadas. Entonces, o se están llevando estas autorizaciones, estas intervenciones de manera ilegal, sin autorización judicial, o el Poder Judicial no está reportando toda la información, como señalamos, y vamos a ir diciendo cada ratito, ya hay un indicio claro de que la vigilancia está fuera de control, como señalamos en nuestro informe. Pero también, inclusive, el Poder Judicial sí dice si CISEN, Policía Federal y PGR también me hicieron solicitudes. Sin embargo, las cifras son muy distintas. Por ejemplo, el CISEN entre 2013 y 2015 dice haber solicitado la autorización para 2002 intervenciones de comunicaciones privadas, pero el Consejo de la Judicatura solamente reconoce 654. Ahí hay 1.350 perdidas. La Policía Federal está más equilibrada. Ellos nos dijeron que entre 2013 y 2015 fueron 225 intervenciones. Los jueces nos dicen que fueron más, 289, poquito más. Y en el caso de la PGR es totalmente lo contrario del CISEN. La PGR dice que hizo un poquito más de 800 solicitudes de autorización para intervenciones de comunicaciones privadas, pero el Poder Judicial da cuenta de 2.392. De nuevo, inconsistencias, vigilancia fuera de control. También queríamos saber si el procedimiento de autorización judicial era un contrapeso institucional real o era un mero trámite. Según las autoridades, solamente el 5.28% de sus solicitudes son rechazadas por la autoridad judicial. Según el Consejo de la Judicatura es un poquito más alto, 14.39%, aunque también en las estadísticas hay algo que estamos todavía investigando, que en otras entregas del informe del estado de la vigilancia probablemente les podremos contar, porque el Poder Judicial dice, bueno, hay tantas autorizadas, tantas rechazadas, tantas otros. No sabemos cuáles es de otros, vamos a averiguarlo, porque es un número importante, es como el 18%. Es muy importante también tener conciencia que el número de solicitudes no implica el número de personas vigiladas. Hicimos preguntas específicas al respecto y, por ejemplo, en el caso de la Policía Federal, en 2013 recibió la autorización para intervenir en comunicaciones privadas 45 veces, pero con esas autorizaciones vigiló a 511 dispositivos personas, una distancia de 8 veces más de las solicitudes. Por eso el dato de cuántas solicitudes no es suficiente. Por eso queremos acceder a las versiones públicas, para poder contar cuántos dispositivos, cuántas personas están siendo efectivamente vigiladas y no nada más saber cuántas solicitudes, porque eso nos deja saber el volumen y alcance de las medidas de vigilancia. El caso de la PGR es igual. En total, 811 autorizaciones del Poder Judicial para intervención de comunicaciones privadas, pero con esas 811 vigiló 3.672 dispositivos.
Ahora, en el caso del acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, me refiero al acceso a estos datos que las empresas de telecomunicaciones tienen que conservar de todos nosotros, que incluyen estos metadatos, historial, localización, etc. Datos históricos de este momento hacia 2 años atrás. Lo primero que nuestra hipótesis era seguro en 2014, que es cuando entró en vigor la ley de telecomunicaciones, se dispararon los accesos a datos conservados por empresas. Y efectivamente, en 2013 habían sido 8.867 accesos, en 2014 fueron más de 18.000. La que más pidió por mucho fue la PGR, seguida de la Fiscalía de Veracruz y de Nuevo León. Esto es muy importante. Como nosotros habíamos dicho, la ley no era clara, la Constitución, nuestra interpretación, la interpretación que existía era clara de que se requería autorización judicial, pero no fue así. Únicamente poquitito más del 1% tuvo autorización judicial. Casi el 99% de los accesos a datos conservados se realizó sin autorización judicial, de manera contraria a lo que estableció la Suprema Corte, de manera inconstitucional. Eso quiere decir que las autoridades accedieron a esos datos y no le tuvieron que rendir cuentas a nadie, ni al afectado, ni a un juez, ni a nadie. Pudieron haber accedido a esos datos por 1000 razones, legítimas e ilegítimas. De nuevo, también en este caso se observa la discrepancia entre el número de solicitudes y el número de dispositivos vigilados. También son muchos más dispositivos vigilados que el número de solicitudes. También observamos ese fenómeno. Y también quisimos saber cuántas autoridades, porque también esta variedad respecto de quiénes eran autoridades de seguridad y justicia en la ley, seguramente dijimos, muchos van a decir, yo soy autoridad de seguridad y justicia, y efectivamente. De 2013 a 2014 aumentó de 12 a 20 autoridades, aunque creemos que son muchas más, porque ya con los primeros 3 columnas, como que pueden ver, son con base a la información que nos dieron las propias autoridades. Pero los datos de la primera mitad de 2016 son con datos de los reportes semestrales de las empresas. Y en el primer semestre de 2016, más de 46 autoridades accedieron a datos conservados. Y digo más de 46 porque algunas empresas, particularmente Telcel y un poquito también AT&T, no identificaron a todas las autoridades específicamente que les pidieron información. Más de 46. Entonces también hay un aumento de autoridades generado por esta vaguedad y falta de claridad en la ley. Telcel fue quien recibió más solicitudes de acceso a datos conservados, con más del 70%, seguido de AT&T y Movistar, más o menos relativo a su participación en el mercado, es más o menos consistente. Cabe señalar que Telmex no nos lo dio el IFT, no ha remitido su información extra, pero Telcel sí. Principales solicitantes de autorizaciones de datos conservados en el primer semestre de 2006 según las empresas, la mayoría no sabemos, autoridades no identificadas, sobre todo por Telcel, que me las identificó. De las identificadas, PGR con 5.418 solamente en el primer semestre de este año, fiscalías que no sabemos exactamente cuál, la Fiscalía de Veracruz, el Poder Judicial Federal y la Procuraduría de la Ciudad de México con 1999, son los máximos. Pero más relevante que esto es, ahorita van a ver, las otras autoridades. Hay una tasa de rechazo del 8.29%, esto es, cuando se le pide a las empresas, hay empresas que dicen, no, yo no voy a cumplir con esta solicitud, eso solamente sucedió en el 8.29% de las veces. Pero 8.29% de las veces de únicamente 3 empresas. Entonces, solamente 3 empresas dijeron en algún momento, este requerimiento no lo va a cumplir porque no está conforme a la ley o no sabemos por qué razones. Sobre todo AT&T, que rechazó el 63.47% de todas las solicitudes que le hicieron, Movistar el 7.99% y Megacable, que tiene una participación, tuvo menos solicitudes recibidas, 46.59%. Aquí el dato que nos parece más relevante es Telcel. Telcel fue el que más recibió, más de 25.000 solicitudes de acceso a datos conservados y no rechazó ninguna. Me cuesta mucho creer que todas las solicitudes estaban hechas conforme a la ley. Y más bien, sobre todo porque AT&T rechaza 63% y Telcel 0%. Eso es algo que tendría que responder la empresa. Por cierto, en 2 semanas presentamos nuestro informe ¿Quién define tus datos?, donde evaluamos cómo las empresas responden a este tipo de solicitudes de vigilancia. Les mandaremos la invitación.
Y esto es muy importante. Estas son autoridades que las empresas dicen que les mandaron solicitudes de acceso a datos conservados y que no tienen facultades de vigilancia. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 406 solicitudes y no le negaron ninguna, porque todas se las hicieron a Telcel. Policía Cibernética de Querétaro, Instituto Electoral del Instituto Federal, Gobierno del Estado de México, Gobierno de Colima, la SCT, la Secretaría de Hacienda, algo que se llama el Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California, y otros, muchos no identificados. La gran mayoría de ellos accedieron a esos datos. No hubo un pushback, no hubo una resistencia de parte de la empresa. Son instancias comprobadas en datos de vigilancia ilegal. Otra vez, la vigilancia fuera de control. Geolocalización. Finalmente, geolocalización. Logramos documentar entre 2013 y 2015 11.994 solicitudes de geolocalización en tiempo real. Acá algo muy curioso es que la principal, por mucho, fue la Fiscalía de Chihuahua. Inclusive en el año 2013 la Fiscalía de Chihuahua hizo el 80% de las solicitudes de geolocalización identificadas, el gobierno de Duarte, seguido de la PGR y el gobierno del otro Duarte, de Veracruz. Muy importante, acuérdense esto de Chihuahua, el que más pidió. De nuevo, y aquí había, digamos, era más claro que la ley no exigía en ese momento autorización judicial. Nosotros decíamos que la Constitución la exigía, la Suprema Corte no está de acuerdo con nosotros, pero aún así la Fiscalía de Quintana Roo dijo: yo sí voy a pedir autorización judicial, y hubo 9 que sí tuvieron autorización judicial, pero el 99% de los accesos a geolocalización fueron sin autorización judicial, sin ninguna revisión de cuentas en ningún sentido. De nuevo, Telcel fue el que más recibió, seguido de Movistar y de AT&T. Y esto ya con base a los datos que nos dieron las propias empresas en el primer semestre de 2016, 2.324. Pero en el primer semestre de 2016 ya no fue Chihuahua, fue PGR la que más geolocalizaciones solicitó a las empresas, seguido de Veracruz y la Ciudad de México. Inclusive, y esto es muy extraño, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no hizo ninguna solicitud en el primer semestre de 2016. De ser la que más pedía, las empresas dicen no haber recibido ninguna solicitud de geolocalización en el primer semestre de 2016. Eso es muy extraño. Siguiente. Muy extraño. Ahí hay, o las geolocalizaciones que estaba haciendo Chihuahua entre 2013 y 2015 eran hechas sin la colaboración de las autoridades, lo cual sería muy irregular e ilegal, o hay algo muy extraño. O de repente se levantaban el 9 de enero de 2016 diciendo ya no vamos a hacer geolocalizaciones. Me cuesta mucho creerlo también. El rechazo también es un índice bajo de solicitudes rechazadas, 1.37% en total. De nuevo, Telcel no rechaza nada, AT&T rechazó el 10% de las solicitudes y Movistar el 6.66%. También queríamos saber, porque había mucha confusión, en alguna decisión de la Suprema Corte sobre geolocalización, la ministra Luna Ramos, un par más, señalaban, es que la geolocalización es nada más dónde estás en un momento y ya. Nosotros decíamos, no, la geolocalización es un monitoreo continuo de la localización y eso te permite desprender mucha más información, lo que señalábamos, dónde dormiste, a dónde fuiste, de ahí se puede desprender tu estado de salud, si fuiste a la clínica Condesa cada viernes, probablemente eres una persona con VIH, si vas a misa todos los domingos, probablemente sé que eres católico, etc. Y queremos saber cuánto tiempo se lleva a cabo este monitoreo de la geolocalización. El caso de la PGR nos dijo máximo 1 mes. Querétaro y Baja California máximo 3 meses. Veracruz nos dijo hasta 6 meses de monitoreo continuo de la geolocalización se lleva a cabo. No todos nos contestaron, pero esto es una muestra de la distancia y la diferencia entre las autoridades. Y finalmente, otras preguntas que hicimos estaban encaminadas a lo que habíamos visto del dilema de la vigilancia de seguridad y privacidad, y que de un lado nos dicen es necesario y súper útil para la vigilancia y para la seguridad y que tengamos medidas de vigilancia. Y lo que hicimos, bueno, vamos a ver si eso está soportado en alguna evidencia. Le preguntamos a las fiscalías y procuradurías del país
no todas contestaron de nuevo, pero algunas sí. ¿En cuántas averiguaciones previas, en cuántas investigaciones usaron alguna medida de vigilancia? Y de esas averiguaciones previas, de esas investigaciones, ¿cuántas hubo ejercicio de acción penal? Ya no me digas el juicio penal terminó en la condena a una persona. Nada más dime ejercicio de acción penal. Quiere decir, concluiste tu investigación y dijiste, esa persona que vigilé, sí fue partícipe de un delito. Solamente el 8.73% de las averiguaciones previas en las que se ha usado una medida de vigilancia ha concluido con el ejercicio de la acción penal. Esto quiere decir que más del 90% de las investigaciones en las que se usa la vigilancia, se abre una investigación, se usa la vigilancia y se acabó. Nunca se presenta, siempre se dice, no, si hay control judicial y si hay rendición de cuentas, porque a la hora del juicio penal se presenta como prueba y se puede objetar como prueba en el juicio, pues nunca hay juicio, casi nunca hay juicio. Ni la persona afectada, ni un juez, en la gran mayoría de las circunstancias, puede controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas de vigilancia. Hay casos terroríficos. La Fiscalía de Veracruz, la Fiscalía de Durango, reportó que usó vigilancia en 2.339 averiguaciones previas, solamente 9 ejerció acción penal, el 0.38%. Prácticamente todas las investigaciones que abre la Fiscalía de Veracruz donde usa vigilancia se quedan abiertas, archivadas, conclusión de no acusación, cualquier cosa menos ejercer la acción penal. Es algo muy complicado para explicar en este momento, pueden ver el informe, pero ahí están todas las autoridades que nos reportaron esta información. El más grandote es Veracruz, en el mejor de los casos, por ejemplo, Tamaulipas, 17%, 24%, sigue siendo más del 60%, más del 70% de las averiguaciones previas y se puede concluir, probablemente inclusive más del 70% de las, bueno, en promedio, más del 90% de las personas vigiladas por una fiscalía o procuraduría de justicia nunca son encontradas como delincuentes de nada, ¿no? Hay casos donde ninguna. Baja California, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, todas las averiguaciones previas donde usaban vigilancia, ninguna ha concluido en el ejercicio de acción penal. La Procuraduría de Chiapas son únicamente el 0.52%. La vigilancia, como pueden ver, se justifica nuestro título fuera de control. Y finalmente la última parte de este informe trata sobre una práctica, un método de vigilancia que nos preocupa bastante y que se lleva documentando, que es la utilización del software malicioso, también se conoce como malware. ¿Qué es este malware? Malware es un programa, es un software que se utiliza está de manera creciente siendo utilizado por autoridades para infectar dispositivos, computadoras y vigilar a esas personas. Y hemos documentado, y recientemente se han sabido sobre todo casos de 2 empresas que venden esta vigilancia, este método de vigilancia de malware. Hacking Team, una empresa italiana. El software Hacking Team es un software que se llama Galileo, y el software, este malware Galileo, es un software que además permite una vigilancia prácticamente completa de un dispositivo. No nada más puedes conocer las conversaciones, sino que toma verdaderamente control del dispositivo. El malware registra todo lo que tecleas en el dispositivo. Con eso puedes robarte todos los passwords de todos los demás servicios que utilizas, etc. Incluso se puede prender la cámara y el micrófono sin que tú te des cuenta y registrar todo lo que está sucediendo. Son medidas de vigilancia que, desde nuestro punto de vista, son altamente problemáticas por ser altamente invasivas, por ser muy difíciles de detectar y porque, como no requieren la colaboración de ninguna empresa, hay muchos incentivos para que estas autoridades las usen sin decirle al juez, sin decir de por sí no le dicen al juez cuando tienen que hacerlo, mucho menos con toda esta secrecía y estas posibilidades técnicas de que nadie se dé cuenta que estoy usando este malware de vigilancia, es todavía más difícil de control. Por eso nosotros decimos que el malware, la utilización del malware como medida de vigilancia no es necesaria, no es proporcional, no debe ser prácticamente en ningún caso considerada una medida legítima. Únicamente en casos absolutamente extremos con medidas de control todavía especiales y mayores a las que ya hemos mencionado. Las formas de infección de este malware son varias. Vamos a explicar la primera, que se utilizan archivos exploit, pero incluso se describen en el informe, detallamos mucho esta parte, otras formas en las que es prácticamente
irresistible. La persona, si es objeto de esta vigilancia, es muy difícil resistirla. Los archivos exploit requieren que tú le des clic a algo y en el momento en que le das clic te infectas tu dispositivo y te están vigilando. Pero hay otras 3 técnicas donde ni siquiera eso es necesario. En el informe se explican de manera más detallada. Y les voy a dar un ejemplo de los archivos exploit. Y esto lo sabemos gracias a que se filtraron el año pasado correos y datos y documentos internos de la empresa italiana Hacking Team. Y ahí se revelan unos correos, una autoridad de Puebla que le dice a Hacking Team: oye, te mando un archivo de Word, y ese archivo de Word ponle un exploit, ponle un bichito, para que en el momento que alguien le pique, yo lo pueda espiar. Se baje el malware y yo lo pueda espiar. ¿Y cómo creemos que está sucediendo esto? Y esto es salido de un correo. Este es el archivo que le pusieron el exploit. Es una carta. Siguiente. Es una carta a una persona y bueno, es el nombre del objetivo. Está dirigido a esa persona. Te invitan a un evento falso y dice: hola, te quiero invitar a líder de SUPAEP, estimado fulanito de tal. En el momento en que tú dices, te mandan un mail, me están invitando a un evento, en el attachment, en el adjunto, está las indicaciones del evento, le das clic y en ese momento pueden vigilarte. Pero también en los correos y los datos que conocimos, que se filtraron de Hacking Team, conocimos que México es el mayor cliente de Hacking Team, por mucho. Cerca de 6 millones de euros gastados en malware de Hacking Team, más que cualquier otro. Pero nada más en la cantidad de dinero que se gastó, sino en la cantidad de autoridades en México que compraron el software de Hacking Team. Sedena, CISEN, procuradurías, gobiernos estatales. En la siguiente ven un mapa en donde pueden ver más de los compradores de malware según los datos de Hacking Team, algunos inclusive ya reconocidos por algunas autoridades. La gran mayoría de estas autoridades ni siquiera tiene facultades de intervención de comunicaciones privadas, son gobiernos estatales. Se dice en los documentos oficiales: oficina del gobernador, secretaría de gobierno, secretaría de seguridad pública de tal estado. Estados como Baja California, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Jalisco, Querétaro, Yucatán, Campeche. Todas las autoridades, inclusive sale Pemex, que tiene Pemex que hacer con malware de vigilancia de este tipo, gastando cantidades exorbitantes de dinero. Y la manera y el modus operandi de contratación también está lleno de opacidad. Estas empresas que venden este tipo de malware, para tener licencias de exportación de este tipo de malware, tienen que, digamos, cumplir con varias cosas, sobre todo Hacking Team, que está regulado por regulación europea. Una de ellas es, únicamente le puede vender a gobiernos. Entonces, no, esto se lo vendió a gobiernos, eso es claro. Y ellos dicen que venden directamente a gobiernos, pero lo que hemos detectado es que no es así. Hay varias empresas intermediarias que fungen como intermediarias entre Hacking Team y las autoridades para comprar estos equipos. En el mapa, ahí pueden revisarlo luego en el informe, con un código de color pueden ver qué autoridades, a través de qué empresas compraron el software de Hacking Team. Pero algunas autoridades, una vez que les confrontamos con esta información, dijeron: no, es que yo compré el malware de Hacking Team, pero se lo voy a dar a la fiscalía. Vamos a ver un caso específico para ver si sí es cierto. Esto, reportado, por cierto, por Animal Político, una declaración de un funcionario del gobierno de Jalisco que dijo: el equipo, el Galileo de Hacking Team, podrá ser usado exclusivamente para secuestro, la fiscalía avala su buen uso. Yo no conozco esa empresa, es un tema del proveedor y Hacking Team. Bueno, vamos a someter esta declaración a un examen. De entrada, hay evidencia de que donde se instaló y quien compró y quien firmó el contrato no fue la Fiscalía de Jalisco, fue la Secretaría de Gobierno de Jalisco. Ahí está el certificado de entrega, firmado y con un sello de la Secretaría de Gobierno. Pero cuando contrastamos esta información con los datos que obtuvimos con base a las solicitudes de acceso a la información, pasa lo siguiente. Según la Fiscalía de Jalisco, en 2014 y 2015 solamente hizo 2 solicitudes de autorización judicial para intervenir en comunicaciones privadas, una en 2014 y una en 2015. Entonces hay 2 hipótesis: o la Fiscalía del Estado de Jalisco u otra autoridad del gobierno están interviniendo en comunicaciones privadas sin requerir autorización judicial de manera ilegal,
O el gobierno de Jalisco adquirió software con valor de 748,000 euros para utilizarlo en 2 ocasiones, es decir, cada intervención de comunicaciones privadas le habría costado 374,000 euros. Y esto lo podemos encontrar en el resto de las autoridades. Por ejemplo, en el caso de Puebla, gastó 7,5 millones de pesos y solamente ha hecho, con datos entregados por ella, porque acuérdense que el Poder Judicial no tiene noticia de estas solicitudes, pero con datos de la propia Fiscalía de Puebla, por ejemplo, 8 intervenciones de comunicaciones privadas entre 2013 y 2015, asumiendo que todas las intervenciones fueron usando malware de Hacking Team, cada una costó casi 1 millón de pesos. En el caso del gobierno de Querétaro, una intervención de comunicaciones privadas desde 2013. Gastó 4 millones de pesos. Las demás, ni siquiera hay registro de que hayan hecho intervenciones de comunicaciones privadas. Entonces, es claro, es contundente. El software Hacking Team fue adquirido de manera ilegal, usado de manera ilegal, e incluso ya hay evidencia de usado en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos, de adversarios políticos. Otra empresa, respecto de la cual también se ha revelado información de manera reciente, es una empresa israelí que se llama NSO. NSO tiene un software parecido al de Galileo, que se llama Pegasus. También, como Hacking Team, este software de NSO permite una vigilancia absoluta del dispositivo y de una computadora. Controlar el micrófono, una cámara, todos los datos, extraerlos. Inclusive hay algunas capacidades donde se pueden implantar archivos. Las implicaciones y posibilidades maliciosas de eso son ilimitadas prácticamente. Pero para contarles la historia de Pegasus en México, quiero contarles la historia de Ahmed Mansour. Ahmed Mansour es un defensor de derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos, que ha sido, ha tenido intentos de intimidación, de amenazas por mucho tiempo, y que ya sabe un poquito de cuando lo tratan de espiar. Recibió un mensaje. Ese mensaje básicamente decía que hay información sobre personas torturadas en un mensaje de texto, personas torturadas en Emiratos Árabes Unidos, y un link, que supuestamente un enlace que te lleva a esa información. De alguna manera te sientes compelido a picarle a ese enlace porque quieres ver esa evidencia de torturas a defensores. Pero dijo, esto lo he visto antes, esto puede ser un ataque. Y conocía a una organización muy importante que se llama Citizen Lab, que está vinculada a la Universidad de Toronto, en Canadá, que tiene mucha experiencia en analizar este tipo de casos. Y lo que hicieron fue darle clic en Citizen Lab en Canadá, le dieron clic a este enlace, pero en una circunstancia controlada, y tratando de ver qué pasaba. ¿Qué pasa cuando le damos clic? ¿Qué pasa en el teléfono? ¿Qué información recaba? ¿A dónde la manda? Y la fue siguiendo. Y con base en eso, en un informe que sacó Citizen Lab, que hacemos referencia en el informe y que explicamos de alguna manera, se le llega a conocer muchas cosas sobre el software de NSO. Lo primero que se detectó es que NSO tenía conocimiento de 3 vulnerabilidades en el sistema de iPhone, en el sistema operativo de iPhone, que nadie conocía antes. Esas vulnerabilidades las utilizaba para implantar el software y tomar control del dispositivo. Citizen Lab hizo este conocimiento de Apple, de oye, detectamos un malware que se aprovecha de 3 errores en tu software. Y Apple lo revisó, lo validó, y hace unos meses, por cierto, si no han actualizado su software de iPhone, por favor actualícenlo, porque Apple lanzó una actualización donde se parchan esas vulnerabilidades, con base en la investigación de Citizen Lab, con base en el mensaje de Ahmed Mansour de NSO. Pero además le siguieron, digamos, de alguna manera el caminito a la información, ¿no? Vieron que se implantó el malware, que recababa cierta información, que le enviaba a unos servidores, y siguió una investigación que pueden revisar como en el informe, pero a donde fue a parar, junto con otras investigaciones que ya había estado llevando a cabo en Citizen Lab, es a la identificación de varios nombres de dominio. Como pueden ver, este es el nombre de dominio, la anterior primero, antes otra vez. Como pueden ver, el nombre de dominio es ese sms.webapp.com.
detectó una serie de otros nombres de dominio vinculados a la infraestructura de NSO. Y lo que encontró es que, ahora sí la siguiente, la gran mayoría de los nombres de dominio que logró detectar como parte de la infraestructura de NSO están relacionados de alguna manera con México. Son dominios .mx o son servicios que son en México, etc. Lo cual nos da un indicio de que hay clientes mexicanos y de que hay muchos objetivos mexicanos de esta vigilancia. Algunos dominios vinculados con NSO, unonoticias.net, parece que es una noticias, pero no, es unonoticias.net, univision.click, usacell-móvil.com.mx, etcétera, y muchos más, muchos que todavía no ha revelado Cincelado. Y para que se den una idea de cómo funciona esta forma de infección, en el reporte de Hacking Team se documenta el caso de un periodista mexicano que recibe mensajes como estos, que trae noticias y que dices, ay, pues yo quiero leer eso, y ahí tengo noticias, es válido, es legítimo. Le doy clic y en el momento que le das clic, se baja el dispositivo. Se baja el malware y en ese momento eres sujeto de vigilancia. Ahora, ¿quiénes podrían ser los posibles clientes de NSO en México? Hasta ahora les vamos a enseñar lo que hemos logrado detectar y documentar. En uno de los mails que se filtró de Hacking Team, una persona que se llama Armando Pérez, de una empresa que se llama Grupo TechBull, vinculada a otra empresa también ya un poco más conocida, que es Balam Seguridad. Básicamente lo que pasa es que hay como una puja. Hay una puja en PGR, particularmente Tomás Herón es el que estaba viendo que compra, donde gasta $15 millones, y esta persona le dice a Hacking Team, oigan, denme una cotización de Hacking Team porque NSO está también pujando y sabemos que NSO es muy efectiva, y lo que viene ahí subrayado, sabemos que es muy efectiva y tiene resultados probados en Sedena y CISEN. Sedena no tiene facultades de vigilancia de ningún tipo, por cierto, y CISEN es otra que se menciona, entonces hay un indicio de esas dos posibles autoridades que podrían haber adquirido el software de NSO. Este correo dice que hay resultados probados, no sabemos si es cierto o no. De Sedena tenemos más información. Hace varios años, Aristegui Noticias publicó contratos inclusive de adquisición del software de Pegasus por parte de la Sedena. La contratación y su uso absolutamente ilegal. Inclusive hubo una investigación penal, actos de corrupción involucrados, una cifra estratosférica de dinero utilizado. Entonces, Sedena hay bastante claridad de que lo adquirió, no sabemos si se usó, claramente ilegal. Y finalmente, hace unos meses, también el periódico Reforma reportó que quien compró estos 15 millones, y esto checa con el mail de Hacking Team, fue la PGR durante el tiempo de Tomás Herón, el tiempo de Murillo Karam, y dice la nota de Reforma que sus fuentes, autoridades de la Administración Federal, confirmaron que la PGR compró por $15 millones, también checa la cantidad del mail y de lo que señala la PGR. Entonces, por ahora, lo que tenemos identificado es que las posibles autoridades que tendrían este software serían CISEN, Sedena, PGR, pero no tenemos confirmación. Y no hay investigaciones y no hay sanciones, mucho menos. Respecto de todas estas cuestiones que ya están en el dominio público desde hace bastante tiempo, no estamos aquí revelando en esta parte nada que no sea público, están las fuentes. Bueno, con esto, digamos, esto es el informe del estado de la vigilancia de este año. Nuestro objetivo es que este informe sea un informe periódico, sistemático, en el que estemos dando cuenta de los cambios, del progreso y de lo que logramos documentar sobre la vigilancia, sobre esta forma y esta invasión a la privacidad. Como vimos, este dilema entre seguridad y privacidad es absurdo, no es real. Sobre todo en un país como México, donde la violación a la ley es tan común, sobre todo por parte de autoridades, y donde la línea que distingue a la delincuencia organizada del Estado es frecuentemente inexistente. El no establecer controles a la vigilancia es no nada más atentar contra nuestra privacidad, sino también atentar contra nuestra propia seguridad, contra nuestro patrimonio, contra la democracia inclusive. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por apoyarnos, a muchos de ustedes que nos han apoyado por mucho tiempo. Sí quisiera también dejar constancia de
el agradecimiento que tenemos con los funders que permitieron que hiciéramos este informe, principalmente Internews, Privacy International y Open Society Foundations. Y también, por favor, les pido un aplauso para todo el equipo de R3D que hizo posible este informe. Alex Brito, Santiago Narváez, Iván Martínez, Pepe Flores, Dani Centeno, Agneri Sampieri, Vladimir Chorny, María Luisa Morales. Estamos muy orgullosos de este trabajo y esperamos y estamos también a la disposición de todos ustedes para seguir trabajando y poner bajo control esta vigilancia que está fuera de control. Gracias.